Abajo en la descripción del video dejo el link de mi canal secundario OVNI Terror por si quieres visitarlo. A continuación te hablaré acerca del caso particular que conllevó a la creencia popular sobre los ovnis, ya que fue la primera vez que se observaron platillos voladores en el cielo. Escucha y saca tus propias conclusiones. Expediente OVNI, el nacimiento del mito. ¿Qué ha sido de los platillos voladores y de los encuentros en la tercera fase, casi 70 años después de que el incidente de Roswell popularizara el fenómeno OVNI? Aún no se ha aparecido ni una prueba fidedigna de que existan. Es habitual considerar que el nacimiento del mito OVNI tuvo lugar el 24 de junio de 1947, cuando Kenneth Arnold, un piloto privado de Boise, en Idaho, sobrevolaba la cordillera de las Cascadas en el estado de Washington y se encontró con 9 objetos parecidos a un lente, o dicho de otro modo, como 2 platos planos pegados por su borde, uno mirando hacia arriba y otro hacia abajo. En su declaración, Arnold dijo que eran muy brillantes y que saltaban como hacia una piedra plana al chocar en una trayectoria casi paralela al agua, que rebota, sube, avanza, vuelve a caer, rebotando, etc. Cuando llegó a su aeropuerto de destino, comentó que parecían platos voladores y de allí surgió su primer nombre. Aunque a muchos les pareció ridículo, trataron de hacerlo más serio llamándolos ovnis. Cosa de los nazis. La información divulgada por Associated Press y otras agencias tuvo una gran persecución. Para entender por qué tuvo tanto alcance una noticia más bien insulsa, debemos situarnos en su lugar y su época. En Estados Unidos, 2 años después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, flotaba en el aire el miedo de los antiguos nazis, el que construyeran más máquinas voladoras para espiar o atacar al país que los había llevado a su derrota. Su difusión dio origen a nuevos avistamientos. Hoy sabemos perfectamente que es habitual que cuando se difunde que alguien ha visto un ovni, se produzca una oleada de tales sucesos. Este hecho quedó claro en el estudio que hicimos durante los años 67 a 72 en la Universidad Complutense de Madrid. Carmen Tamayo, David López Miguel, Amirola, Vicente Olmos y el autor del presente artículo que titulamos Bases para una modelación teórica del fenómeno OVNI. Sin embargo, en el 47 esto se ignoraba y tanto platillos volantes llamaron la atención del gobierno de Estados Unidos. Decidieron estudiarlo al temer que se tratase de una amenaza para la seguridad nacional. El programa de investigación que pusieron en marcha se llamó Proyecto Zinc, y en la justificación al mismo se hablaba no solo de naves experimentales de potencias extranjeras, sino de posibles alienígenas. Así, de forma oficial se aceptaba que los presuntos platillos voladores podrían estar relacionados con visitas de otros mundos. Pensadores que influyeron en la idea. Si esta idea no hubiera caído en una sociedad dispuesta a creerla, se habría extinguido al instante, pero este no fue el caso. En aquel momento la cultura occidental era un caldo de cultivo excelente para un mito, por diversos motivos. Podríamos remontarnos a pensadores que han influido en nuestra idea, como los griegos Anaxágoras, o Metrodoro de Quíos, o el sirio Luciano de Samosata. Ya en la Edad Moderna, Giordano Bruno, quemado en la hoguera por pensar que había muchos mundos habitados, pero nos llevaría demasiado lejos. Nos centraremos en antecedentes mucho más cercanos. Así, en el 77, el astrónomo Giovanni Eccipali aprovechó que Marte estaba muy cerca para dirigir su telescopio hacia allí. Lo que vio fueron canales artificiales. Nos invaden. El italiano concluyó que tan grandes canales solo los podían haber construido los marcianos. De repente Marte estaba habitado. Poco después, en el 98, el famoso escritor Wells escribe la novela La Guerra de los Mundos.
en la cual los marcianos nos invaden. La obra tuvo un gran éxito y la ciencia ficción se llenó de extraterrestres. Podríamos pensar que esa literatura marginal apenas tenía repercusión social. Sin embargo, Orson Welles vino a demostrarnos lo contrario. En el 38, junto con la compañía teatral Mercury, escenificó la obra de Welles en la radio. No había televisión para hacerlo más real. La emitieron como si fuera un noticiario y cundió el pánico. Los habitantes de New Jersey huyeron en masa y hubo infinidades de accidentes. Si la gente se lo creyó, es que no era algo absurdo, algo fuera de lo posible. Les afectó porque estaba dentro de su cosmovisión. Por lo tanto, vemos que en 1938, 9 años antes del caso Arnold, el pueblo ya estaba dispuesto a creer en invasiones de otros mundos. La primera víctima. Muy poco después, el 10 de junio del 47, ocurrió un incidente en Roswell, Nuevo México, que en su época pasó desapercibido y tuvo muy poca o ninguna influencia. No obstante, gracias al libro publicado por Charles Berlitz, el fundador de una cadena mundial de centros de enseñanza de idiomas, se ha convertido en uno de los pilares de la mitología contemporánea. En la población de Roswell encontraron restos no demasiado extraños, pues eran trozos de madera con unos dibujos que recordaban al alfabeto chino y una sustancia similar a un plástico blando. Nada que hubiera llamado la atención si el mundo no se hubiera encontrado bajo la influencia del suceso de Arnold. Debido a todo esto, la carrera espacial se acelera. El 4 de octubre del 57, el mundo, sobre todo Estados Unidos, sufre una conmoción. Sus archienemigos, la Unión Soviética, han puesto un satélite artificial en órbita, el Sputnik. A partir de ese momento, la pugna entre norteamericanos y soviéticos por ganar la carrera espacial se hace evidente. En diciembre, Estados Unidos ponía en órbita el Vanguard. El 12 de abril del 61, el ruso Yuri Gagarin se convierte en el primer humano en salir al espacio. Un mes más tarde, el 5 de mayo, el gringo Alan Shepard Jr. sigue sus pasos y así podríamos seguir. Pero vamos a centrarnos en el discurso del presidente John Fitzgerald Kennedy, poco después del vuelo del Shepard, en concreto, el 25 de mayo. Kennedy prometió que antes de finalizar la década y antes de que los soviéticos, los estadounidenses, pondrían un pie en la luna. Ya sabemos cómo acabó la historia. El 20 de julio del 69 a las 10:53 hora de Florida, Neil Armstrong se erige en el primer humano que pisa nuestro satélite. ¿Y tú qué opinas? Me encantaría ver tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale like y comparte. Te ha hablado King Man. Hasta pronto.